El tema del día de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Dice el pastor, ¿cuántas veces lo va a tener que traer? Hermanos, ¿cuántas veces va a ser necesario que no se nos olvide la llenura del Espíritu Santo? Hay muchos de nosotros que pedimos ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿qué significa? ¿O en qué contexto se pide la llenura del Espíritu Santo? Esas son dos preguntas muy importantes. ¿Qué significa pedir la llenura del Espíritu Santo? ¿O en qué contexto, o pongámoslo así, en qué circunstancias estamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo? Hay muchos que todavía no se han dado cuenta de lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque creen que el Espíritu Santo está fuera y no adentro de nosotros. Todo aquel que peca, dice la palabra, contra su templo, que es su cuerpo, el suyo, el mío. Dice, ahí sí contristas al Espíritu Santo. Yo les voy a decir primero qué es lo que no es la llenura del Espíritu Santo, porque vamos a llegar al punto de decirles qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a empezar primero con lo que no es, y después les doy el texto bíblico. ¿Ok? ¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? Dice, no es solo una experiencia emocional, como caer tocado por el Espíritu Santo, te levantas y se te olvida, o como tener una manifestación diferente, como sentir un olor fragante, como sentir un viento. No es solamente eso, no es solo un acto pasivo. Recuérdese, requiere una respuesta activa del creyente. O sea, sé que el Espíritu Santo lo que no es solamente una experiencia emocional, que lo agarran a uno en un momento de tristeza, que lo agarran en un momento de alegría, y crees o sientes tener la llenura del Espíritu Santo, y después tampoco lo es un acto pasivo. No es un acto pasivo. ¿Pasivo en qué sentido? Pasivo en que hoy lo sentiste y ya te fuiste de aquí y ya no lo vas a tener más o jamás. Dice, requiere una respuesta activa del creyente. ¿Quiénes son los creyentes aquí? ¿Y qué sería una respuesta activa? ¿Es diaria? Pues todo el tiempo, siempre. Una respuesta activa. ¿Por qué? Porque no puedo estar lleno del Espíritu Santo a pedir la llenura del Espíritu Santo el día de hoy y mañana no me importe. O solamente pedir la llenura del Espíritu Santo cuando yo quiera que algo nuevo o algo bueno suceda. Pedimos la llenura del Espíritu Santo porque vamos a querer orar por alguien. Eso es conveniencia. Eso es querer acomodar esto a mis necesidades, en lugar de que esto sea mi necesidad y yo acomodarme a lo que esto dice. ¿Me está usted entendiendo hoy? No puedo yo pedir la llenura del Espíritu Santo porque mi hijo está enfermo y quiero orar por él para que se sane. Y después que se sanó, qué bueno. No puedo pedir la llenura del Espíritu Santo solamente porque me hace falta algo y que el Señor sea que se manifieste y me lo traiga y digo gloria a Dios porque el Espíritu Santo estuvo conmigo. Eso no es lo que es el Espíritu Santo, ni la llenura del Espíritu Santo a conveniencia. Usted debe clamar todos los días, a todo momento, Señor, lléname con tu Santo Espíritu, hazme saber, hazme sentir que tú estás aquí conmigo. No que no esté, pero a veces nuestro cerebro no capta la señal. ¿Sí? A veces que nos ponemos el casco de la armadura, pero nos ponemos el de plomo, que es el que bloquea toda señal. ¿Me está usted escuchando?
A veces andamos por ahí por afuera caminando como que no tenemos padre, como que no tenemos un hermano, como que no tenemos alguien quien nos guíe. Y sucede algo y queremos que el Espíritu Santo nos llene en ese momento. Queremos que el Espíritu Santo haga la diferencia solamente en ese momento. Tampoco es un reemplazo para el bautizo o el bautismo del Espíritu, sino una llenura continua del mismo Espíritu ya recibido. No es algo pasajero, no puede ser pasajero, no puede ser nada más solamente en la necesidad. La llenura del Espíritu Santo debe ser siempre. Póngame el libro de Efesios en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Pero primero yo les voy a leer eso, no lo pongo. Yo lo voy a leer Efesios 1, versículo 13. ¿Estamos listos? Si está listo usted, póngase de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios 1, 13. Dice así: en él también vosotros sabéis, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Ahora vámonos al 5, 1 y 2. Y fíjense lo que dice aquí esta palabra. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en ti, Padre Santo, estamos confiando el día de hoy, Padre Santo, con tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú quien hable, Señor, y quien traiga, Padre Santo, el denuedo, Señor, a mi palabra, Señor, para poder hablar, Señor, lo que tú tienes para el día de hoy, Señor. A ti te damos la honra, la gloria, Padre Santo, y todo el poder, Señor. Sé tú que controles, Espíritu Santo, mi lengua y mi ser, Señor, en este día. Espíritu Santo, abre nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para poder ver y escuchar, Señor, lo que tú tienes, Señor, para este día en cada uno de nosotros. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. En la mañana yo les explicaba a los hermanos que llegaron a la oración. Les decía, ¿cómo dice estos dos versículos? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero esto que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, esto que tiene que ir en concordancia con el Espíritu Santo. La concordancia es que dice que seamos imitadores de Dios, y Dios es ¿qué? Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo puede haber alguien que no tenga el Espíritu Santo de Dios y andar en libertad? ¿Cómo puede haber alguien que dice amar y conocer a Dios y no saber que Dios es Espíritu? Y al saber que Dios es Espíritu, ¿cómo puedes imitar tú algo que es Espíritu, algo que no es visible? ¿Cómo sería posible que usted y yo imitáramos a algo que es totalmente invisible? ¿Cuál sería la forma que tendríamos que tomar usted y yo para imitar a algo que no vemos? Muchos dicen, yo no creo en Dios,
Porque ¿cómo puedes creer en algo que no existe? No. Invisible y no existir son totalmente diferentes. El aire es invisible y lo sientes y crees que hay aire. Entonces, ¿qué? Se ríe mi sobrina por algo que yo le mandé. Y eso es real, porque dicen, el aire no sabes a dónde va, pero lo puedes sentir. Aunque no lo veas, el aire te deja sentir su presencia cuando sopla a tu ser. Ahorita donde usted está ahí, ahorita no hay aire aquí, pero si usted le hace así, hágale así. Hágale así. Siente el airecito. Ahora deje de mover su mano. El aire dejó de existir. ¿Verdad que no? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y debe de morar en nosotros. Dice la palabra, nosotros fuimos sellados, no solamente llenos, no solamente se ha depositado el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, pero dice la palabra en 1:13 que nosotros hemos sido sellados ya como propiedad de Dios. Amén. Con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿para qué pedir que venga la llenura del Espíritu Santo de Dios si está en ti? Cuando yo le invito a usted a mi casa, yo espero que su persona venga a mi casa. Pero si usted viviera en mi casa, ¿cómo la puedo invitar a que venga? ¿Me está usted captando? Si usted vive conmigo, yo no lo puedo invitar a que venga a mi casa. Usted vive en mi casa. El Espíritu Santo vive en ti. No puedes invitar a la llenura de afuera, a la llenura del Espíritu Santo que llegue a ti. Al contrario, debes de decir, Espíritu Santo, fluye dentro de mí. Yo menguo para que tú fluyas en mí. Hacerme yo menos para que tú inundes todo mi ser. No solamente aquí un lugarcito para ti, sino todo este bello cuerpo que el Señor me ha dado, te pertenece a ti. Yo no sé a cuántos ofendí, pero no es mi culpa. No fue mi intención. Es que todos somos hechos a imagen y semejanza de Jehová. O sea, hace que usted y yo somos bellos delante de la presencia del Señor. El Señor no te hizo con una forma perfecta. El Señor te hizo en una forma que tú puedas adorarle a Él a través de su Santo Espíritu, pero que tu Espíritu se conecte con el de Él. Amén. ¿Cómo pedir? Señor, que venga la llenura del Espíritu Santo. Que fluya el Espíritu Santo de Dios en mí. Ayúdame a menguar, ayúdame a aplacar mi ser, a calmar mi ser, que tu Santo Espíritu me sacie hoy a mí toda necesidad. Porque dice que el Señor no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y dominio propio. De amor, de poder y dominio propio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el Espíritu Santo me llene? Dominar mi yo. No tener miedo a lo que el Señor quiere hacer conmigo a través de mí. Pero queremos decir, oh, yo tengo el Espíritu Santo, pero yo como quiera sigo haciendo lo mío. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pero yo como quiera, si quiero voy, si no quiero no voy. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros aprendemos a dominar el yo. Aprendemos a controlar nuestras necesidades y nuestras necedades y dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos guíe. Porque por mí y por muchos de aquí, apenas serían horas de irse despertando. ¿Por qué? Porque es el día de descanso.
pero aprendiste a dominar tu espíritu, tu flojera, tu necesidad, y la cambiaste por la necesidad de Dios, y llegaste a la casa del Señor porque pudiste dominar tu ser y te conectaste con el Espíritu Santo de Dios, dejaste que Él fluyera y tú sentiste la necesidad de llegar a la casa de Dios. Amén. Porque sabemos cuántos faltan. ¿Por qué no llegaron? No los juzgo. ¿Qué necesidad hubo en sus vidas más importante que un domingo en la casa del Señor? No lo sé. Pero yo no quiero ser sepulcro blanqueado. Yo no quiero exigir y yo tampoco cumplir. Cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene sus prioridades. Cada uno sabe qué pesa más en su vida, si venir a la casa del Señor o ir a comprar algo de comer para la semana. Cada uno de nosotros conocemos que es más importante si venir a la casa del Señor, reunirte con el cuerpo de Cristo, ser edificado el día de hoy, o ir al parque porque es el único día que vas a tener libre de toda la semana. Ahora, si el parque lo cierran después de las 2 de la tarde que sales del servicio, pues entonces tienes razón en irte al parque. Jesús les gritaba a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque pones carga al pueblo que ni tú mismo puedes cumplir. El Espíritu Santo no avergüenza absolutamente a nadie, al contrario, te da el discernimiento de que tú puedas escoger a dónde tú tienes que ir primero. Imagínense el día de nuestro juicio, solamente que sea el sábado y después del mediodía, porque es cuando yo termino de trabajar. Ah, sí, porque no tengo, ¿cómo se llama? Ya no tengo días de vacaciones, no me puedo quedar aquí. Hay tantas cosas que requieren imitar a Dios. Hay tantas cosas que requieren la llenura del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Hoy, en un despertar, en un avivar de nuestro espíritu, mucha gente cree que con un gran concierto va a llegar un avivamiento, ni a la iglesia, ni a tu vida, ni en ninguna ciudad. Soy yo quien tengo que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. El avivamiento tiene que suceder en mí para que yo pueda contagiar a ella, para que yo pueda contagiar a usted, para que el Espíritu Santo fluya. Yo tengo que tener el Espíritu Santo activo y mi vida debe ser activa en el Espíritu. Pero yo no puedo esperar que el pastor ore por mí para yo estar lleno del Espíritu Santo. Sería un gran error de su parte y de mi parte. Yo no puedo impartirles a ustedes la llenura del Espíritu Santo. Ningún pastor aquí en el mundo puede impartir a nadie la llenura del Espíritu Santo. Y aquel que lo crea, arrepiéntase el día de hoy. Porque yo no tengo el poder que tiene Él de que el Espíritu Santo se active en usted. Usted y yo tenemos que desear que el Espíritu Santo en nosotros viva y more y esté activo todos los días de nuestras vidas. Una oración hace mucho, no lo niego, pero yo no puedo prender su espíritu si usted mismo está apagado en su diario vivir. Yo no puedo revivir su Espíritu Santo porque no está en mí la autoridad de levantar su espíritu. El que tiene que levantar su espíritu es usted. Para eso quedó la palabra escrita, para que usted y yo de aquí nos guiáramos todos los días de nuestra vida. Amén. Pastor, ore por mí, ando muy apagado. Hermano, yo no sé, yo no soy bombero, ¿cómo le hago? Ni me gusta prender a nadie en el lumbre, ni me gusta apagarle la lumbre a nadie. Yo no puedo. El que tiene que reavivar su espíritu, no el Espíritu Santo, su espíritu es usted. Es como aquellos que dicen: es que él me maltrató mi autoestima. Embuste. Es tu estima. Si tú te dejas caer, es por tu propia culpa. Y si tú dejas que el Espíritu Santo de Dios se opaque en ti, es tu culpa. No es tu ambiente, no es nadie alrededor de ti, porque la conexión con Dios es tuya, es personal.
es lo que tú deseas, es lo que tú sientes. Que las circunstancias alrededor probablemente influyan en nuestro pensamiento y en nuestra manera de ser, sí, pero no deben influir en nuestra relación con Dios. En nuestro Espíritu Santo no debe de influir el mundo. Porque ¿quién, dígame de aquí, quién estaría 100% espiritual todo el tiempo con todo lo que está pasando? Nadie podríamos. Tengo el pago de la casa, tengo el pago del carro, tengo el pago del teléfono, tengo el pago de la luz, tengo el pago de la comida, tengo el pago de la gasolina, tengo el pago de la aseguranza. ¿A qué hora voy a poder ser espiritual? Si lo único que me apura es lo que está allá afuera. La llenura del Espíritu Santo, cuando nos decían aquí en el libro de Efesios, ser imitadores de Dios, es que busquemos actuar como Dios actuaría. No sé si se recuerdan nuestros hermanos que ya tienen rato aquí, que les puse una vez un imitador en la televisión, con la televisión apagada, prendí el puro sonido, y lo puse a cantar al personaje, y después puse al personaje original, y les pregunté, ¿quién es el imitador? Sin verlos, y no supieron distinguir, porque el imitador era tan bueno que no sabías quién era quién. Entonces, ¿por qué aquí les dicen a los de Efeso? Ser imitadores de Dios. Que la gente, cuando tú y yo caminemos, vean, ese es un hijo de Dios. Se le ve en la cara, se le ve en su manera de actuar, se le ve en su manera de vestir, se le ve en su manera de conducirse. Ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Que usted no tenga que llegar a decir, sí soy cristiano, o me presento, yo soy fulano de tal y yo voy a la iglesia Jesucristo Libertador, para que se den cuenta que usted pertenece a alguna parte. Lo deben a uno de reconocer con el simple caminar, dicen por ahí, que usted es un hijo de Dios. Eso es ser imitador de Dios. Que la bondad, que la benignidad, que la misericordia esté en nosotros. Porque son frutos del Espíritu Santo. Y si vamos a andar caminando por ahí como que no conocemos a Cristo, pero lo profesamos, nos volvemos como los fariseos, queriendo que todo el mundo haga lo que tú quieres que hagan, y al último ni tú mismo representas dignamente a aquel que tú profesas. ¿Todavía estamos aquí? Amén. Como dicen, síganle. Ahora vamos a entrar en una parte muy importante. ¿Cómo se lograría? ¿Cómo se lograría el fluir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Con evidencia. Cumplir los mandatos de Dios es la clave para ser lleno del Espíritu Santo. Uno de los mandatos es que lo ames a Él sobre todas las cosas. Que Él sea el centro de tu vida, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, que no haya cosa más importante que tú hacer la voluntad de Dios. Amén. El libro de Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Ezequiel 36, 27, para los que están escribiendo. Ahí mismo dice por ahí, y les quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. ¿Por qué dice eso? Porque nuestro corazón, sin conocer a Cristo, es un corazón endurecido, un corazón de piedra, sin la llenura del Espíritu Santo, que dé testimonio de las cosas que hizo Jesús en su tiempo que anduvo aquí. Caminamos sin sentido en este caminar, y nuestro corazón duro de servicio nos llaman también, porque no entendemos lo que es Dios, no entendemos lo que es el Espíritu Santo, no entendemos lo que significa tener a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas.
No contristándolo, dice, no permitir que el pecado permanezca sin confesar. Así se contrista el Espíritu Santo. Cuando vamos por ahí, hacemos algo y seguimos caminando como entre nunca hicimos nada. Y no venimos a confesión delante del Señor, no delante del hombre, delante de Dios. Porque yo lo puedo perdonar 1 y 1000 veces, pero no significa que me interesa que usted no se vaya al infierno. A Dios le interesa que usted no vaya a dar allá. Delante de Él es quien nos debemos de confesar todo el tiempo. Porque si usted piensa algo malo, yo no lo conozco, pero el Señor sí. Si usted va por allá, según usted, escondidas de mí, y hace algo, a mí no me tiene que dar cuentas el día del juicio. El que tiene que dar cuentas es aquel quien lo vio y que me vio a mí hacer lo que no debíamos. Y eso contristaría a nuestro Espíritu Santo. Amén. La rendición, no obstaculizar la obra de Dios diciendo no a su voluntad. Yo me rindo a ti, Señor, y a la mera hora, ay, Señor, ¿por qué me pides eso a mí? Señor, yo voy a donde tú quieras, Padre, nomás di, como dicen por ahí, di rana, yo salto. Y a la mera hora gritan rana y tú fuiste el único que no era rana en el asunto. Sí, una rana en una silla de ruedas porque no pudo brincar como prometió. Y la voluntad de Dios no se hace. ¿Por qué? Porque cuando llegó a ti, llegó a mí la pregunta, la propuesta, la situación, en realidad no estábamos listos. ¿Quién fue el que dijo, Señor, ven aquí, habla que tu siervo escuche? Samuel. Él escuchó la voz del Señor, él entendió que él iba a ser un profeta, él entendió que a él era quien le estaban llamando, él entendió que a él le decían, levántate y ve y haz lo que yo te digo. Y Samuel no dijo, luego, Señor, estoy muy joven, luego, Señor, apenas soy un niño. Él empezó. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios para con su vida de Samuel. A Moisés le mandaron directamente la palabra, la voz de Dios le habló. Y Moisés tuvo una y muchas excusas por las cuales él decía, yo no, ¿por qué yo? Si yo soy corto de palabra. No era corto, era repetitivo. Pero de todos modos, Jehová le dijo, tú tienes que ir, yo a ti te voy a mandar, tú no vas a hablar, yo voy a mandar quien hable por ti, pero van a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y entonces Moisés dijo, si es así, entonces yo voy. Si tú vas a ir, yo voy. Si tú vas delante de mí, a donde me lleves. Pero él supo quién le estaba hablando. Y él hizo la voluntad de Dios. Pero tenemos a Jonás, que le habló el Espíritu de Jehová. Y Jonás quiso poner muchas condiciones y al final de cuentas dijo que él no iba. Y Jehová le enseñó, no es que si quieres ir, te dije que fueras. No es que si tú querías hablarles a ellos, te mandé yo que les hablaras a ellos. Jonás tuvo que sufrir todo lo que sufrió para que él pudiera entender que Jehová era quien había dicho lo que se tenía que hacer. Amén. Y él tenía que hacer la voluntad de Dios. Ahora nosotros seamos dóciles. Seamos como Samuel cuando el Señor nos hable a través de su Santo Espíritu. Diga, sí, Señor, aquí estoy, mándame. Sí, Señor, aquí yo lo voy a hacer. Y nos evitamos la vida de Jonás. Porque cuando ya estamos en el gran pez, ahí es donde queremos, Señor, sálvame de esta. La llenura del Espíritu Santo no puede ser por conveniencia, tiene que ser una rendición absoluta de nuestro diario vivir. Y
también una dependencia sería lo último. La dependencia, vivir constantemente en Él o por el Espíritu Santo. A muchos que dirían, ay, el Espíritu Santo me dijo que hoy no fuera a trabajar. Esa es conveniencia. No sé qué espíritu sea el que te habló, pero nunca va a ser el Espíritu Santo de decirte no vayas a trabajar. Porque el Espíritu Santo no rige tu trabajo, rige tu vida espiritual. El Espíritu Santo te puede hablar, te puede decir mientras estás en el trabajo. ¿A quién le hables? Puede poner las personas alrededor tuyo que estén dispuestos a escuchar. Yo tengo, creo que son como 140 compañeros a los cuales yo les puedo hablar. Y ya llevo una buena cantidad de los cuales yo les estoy hablando. Cada vez que se me acercan y me dicen, no sabía que eras pastor, no me habías preguntado. Yo no ando por ahí con un letrero como me hicieron una camiseta Pastor Everardo López atrás en la espalda. Yo le agradezco al hermano que me lo mandó a hacer. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es andar pregonando que soy pastor. Mi trabajo es pregonar la palabra. Porque mi título sale sobrando. No necesitamos título para pregonar la palabra del Señor. Nuestro oficio debe de ser predicar en el Espíritu de Dios, predicar la palabra de Dios. Porque no nada más se puede ir a parar la hermana Fátima y decir, yo soy Fátima, escúchame, yo te voy a hablar algo de Dios. Me le van a decir, ¿y a mí qué eres Fátima? ¿Y a mí qué quieres hablarme de Dios? Pero cuando el Señor la pone en el lugar correcto, con la persona correcta, empieza la plática y entonces con todo de nuevo y con toda la autoridad de Dios, la hermana Fátima a través del Espíritu Santo puede predicar el Evangelio y puede ser que alguien se salve a través de ella. Amén. Pero si tú vas y te paras con un título, el Señor te doblega y te dice, no es así. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe con quien tienes tú que llegar. ¿Por qué? Porque entonces el denuedo, la autoridad de parte de Dios está respaldando tus palabras. Entonces debe ser una dependencia total nuestra del Espíritu Santo. Debe de ser todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si no, por ahí dicen, se me caen los 3 clavitos y me van a conocer. Y no es, porque entonces sería conveniencia. Si me haces enojar, no soy cristiano, pero si me amas, yo te amo porque soy cristiano. No. Yo te amo porque yo soy un hijo de Dios y Dios te amó a ti y me amó a mí. Ahora que tú no conoces de Dios, pues si quieres te lo presento. Pero de la buena manera. No, sí, de cara, te lo mando, que lo conozcas. Pero ¿qué puede hacer uno? Uno no puede andar por ahí repartiendo la palabra si no tiene una llenura del Espíritu Santo. No puedes amar al prójimo, no puedes tolerar a nadie si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros imitemos a Dios en todo momento, como lo dice aquí el libro de Efesios. Que queramos ser como el Señor pudiera haber sido en la situación en la cual estamos en ese momento. Imagínese usted, si usted va a actuar siempre como Cristo, cuando llegó volteó las mesas al templo, pues esa no era la actitud de Cristo Jesús. Jesús estaba defendiendo lo que era el reino de Dios, su casa. No que era Jesús corajudo, era que Él estaba limpiando la casa del Señor. ¿Por qué no imitamos al Señor cuando dice que se fue 40 días y 40 noches al desierto y no comió nada? Ahí ya se pone difícil el asunto. Pero dice que fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. Yo conozco a un pastor que dice que él siempre se va para allá, para el monte, y se va y está 3 días en el monte y
y viene lleno del Espíritu Santo. Y digo, gloria a Dios por eso. Es todo lo que puedo decir. Pero si me lo tienes que anunciar para que yo me dé cuenta que vienes lleno del Espíritu Santo, yo no te voy a decir lo contrario. Pero si yo le tengo que decir a usted que yo me voy a orar para yo venir lleno del Espíritu Santo, es como decir, usted no sabía que yo vendo carros. Pues ya lo sabe ahora. Cuando guste comprarme uno. ¿Sí? Cuando uno va al monte a orar, uno no tiene que anunciarlo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno no tiene que anunciarlo, porque uno va a desprender el fulgor, la gracia, la gloria. Vas a hacer que tu rostro brille, porque vienes lleno del Espíritu Santo. No tienes que anunciarlo con campanas y con cohetes para que todo el mundo se dé cuenta que fuiste a orar y ahora vienes lleno del Espíritu Santo. Yo lo único que sé que se anuncia, dice mi hermana, es la lluvia que vendrá. El ayuno, que Dios dice que nos lavemos nuestra cara. El ayuno tampoco se anuncia. Cuando uno se mete en ayuno es con el Señor, y solamente tú y el Señor deben de estar, y el Espíritu Santo es quien te debe de guiar. ¿Qué tanto? ¿Cuántos días? En la casa la pastora a veces se pone en ayuno, yo insistiendo, queriéndolo llevar a todas partes. Y al último el sacrificado soy yo, porque el único que come soy yo. Pobre. Hermano, tenemos puros huesos a causa de eso, hermano. Lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a entrar. Ahora, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica? Control y dirección, vivir por el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, sabiduría y capacidad, y también nos va a habilitar para el servicio. Eso es lo que implicaría el estar llenos del Espíritu Santo. Control y dirección dice darle al Espíritu Santo la libertad para controlar pensamientos, motivos y acciones, sometiendo nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en el Getsemaní. ¿Qué dijo el Señor? Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que sea tu voluntad hecha en mí. Amén. Y lo llevó a muerte, y muerte de cruz, para nuestra salvación. Amén. ¿Usted está dispuesto? Yo estaría dispuesto a decir, yo quiero esto, pero si es tu voluntad, Señor, que así sea. Al contrario, queremos orar en contra de la voluntad de Dios. Todo aquel que se levante en oración por algo que no conviene delante de la presencia de Dios está orando en contra de Dios. Estamos orando en contra de la voluntad de Dios. Porque si ya no se dio la primera vez y sigues insistiendo con la oración, estás orando en contra de Dios. Porque si fuera la voluntad de Dios, se te hubiera dado desde la primera vez. El Señor te dice, ora otra vez, a la tercera va la vencida. ¿No? El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Él es el que cierra y abre puertas para que sus hijos puedan avanzar o puedan detenerse. No oremos en contra de la voluntad de Dios. Cuando uno ora por un enfermo, uno tiene que orar para que se haga la voluntad de Dios. No orar en contra de la voluntad de Dios. Usted ora pidiendo que sea tu voluntad, Padre Santo. Si en ti está, que no muera. Si en ti está, que se sane. Si en ti está, que esto suceda, que así sea. Yo lo único que puedo hacer es interceder por la persona o por mí mismo, para que Dios tenga y extienda la misericordia sobre mi vida o sobre la vida de alguien. Pero no puedes estar día y noche, día y noche, día y noche, aunque suceda lo que suceda, tú vas a cuestionar a Dios, porque el Señor no hizo lo que tú querías. Y no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios activo en nosotros, Él nos va a dar a nosotros a entender desde un principio que no es así.
La vez que fuimos a una iglesia ya, llegamos a la hora de oración y estaba una hermana diciendo y clamando, pidiendo misericordia por Dios, a Dios, porque decía ella que el Señor le había dado el don de sanidad y ella no lo estaba usando. Y inmediatamente llegó palabra a mi cabeza. Dice, por cuanto has fallado a lo que te he mandado. No se lo dije, pero si el Señor nos da algo, nosotros no debemos de negarnos a lo que Dios nos ha dado. Sea el don, sea el fruto del Señor, del Espíritu Santo, sea lo que sea, nosotros no podemos olvidarnos de que el Señor nos lo ha dado a través de su Santo Espíritu, que Él ha tenido y ha visto gracia en nosotros para poder ser recipientes de algo de parte de Él. No debemos de abandonarlo, porque el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo, así como lo hizo con esa hermana, que le pedía misericordia al Señor porque ella había dejado de usar el don de la sanidad. ¿Para qué? ¿Para qué esperarte a llegar a ese punto? Si el Señor te lo ha puesto, tú tienes que usarlo. Si el Señor te ha dado los talentos, tienes que usarlos también. Recordemos la parábola de los 10 talentos. Por eso debemos de pedir el control y la dirección de parte del Espíritu Santo para poder nosotros vivir la voluntad de Dios en nosotros, que es santa y perfecta. Amén. Vivir por el Espíritu Santo no solo recibir un don, sino andar y depender de Él. ¿Qué dice el libro de Hechos en el capítulo 2 y en el versículo 38? Hechos 2:38. El Espíritu Santo es un don de parte de Dios. Amén. Dice, cada uno de vosotros, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un don de parte de Dios, el Espíritu Santo. No es cualquier cosa, es un don de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué dice aquí? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No es solamente extiendo mi mano y lo recibo. No es solamente me levanté hoy de buenas y ya lo tengo. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse. Hay que hacer algo, hay que estar activos, hay que caminar en la fe y creer que vamos a recibir el don del Espíritu Santo cuando hayamos proclamado el nombre de Jesús y le hayamos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. No solamente porque hoy lo quise recibir, no solamente porque hoy lo pedí. Y los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en el carácter de cada uno de nosotros. ¿Cuántos siguen diciendo que el Señor sigue trabajando en su carácter? Sean valientes. ¿Qué dice entonces? Dice el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así como está en el libro de Gálatas en el capítulo 5 a los versículos 22 y 23. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Pero, ¿se nos dan todos o ahí la llevamos? Yo sé que tengo paciencia, la bondad, tengo fe, bastante fe. Templanza, ya casi la alcanzo. El amor sí lo tengo. Tengo que amar a Dios, entonces tengo que tener amor. Dice, si no puedo amar a aquel que no miro, ¿cómo puedo amar a aquel que sí veo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos? A ver,
Vamos a... ¿Quién tiene el gozo como fruto del Espíritu Santo? ¿Quién ha encontrado la paz? O nomás puro paz, paz, paz. La paciencia no la pedimos porque el Señor nos pone unas pruebas bien grandes, pero la benignidad, la bondad, sobre todo muchos batallamos con la mansedumbre. Muchos sí sabemos contar que solamente tenemos 2 mejillas. Y ahí es donde entra la bondad, ahí es donde entra la benignidad, la paciencia, cada uno. Y la templanza la dejamos para otro día. Sigamos. Sabiduría y capacidad. La habilidad a la sabiduría y para poder hacer las cosas para su reino con mucha inteligencia. Eso también tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Nos da a nosotros las habilidades que necesitamos para poder seguir avanzando en el reino. Nos habilita para el servicio. ¿Cuál servicio? Muchos creen que el servir en la iglesia es lo único que el Señor nos ha llamado. Y no. ¿Cuál es el primer llamado que nos hizo el Señor? Ir y predicar el Evangelio. Enséñenles todo lo que los he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya después los demás vienen como añadidura. El maestro, el predicar, el evangelismo, la profecía, todo. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir y predicar el evangelio. O somos de esos los que dicen: ay, mira qué bueno que llegaste a mi casa, déjame te hablo tantito de la Biblia. Nos dio la orden: ir y predicar el evangelio. Acción atrás de una palabra, acción atrás de algo, acción, como estar siempre conectados con el Espíritu Santo activamente, para que el Espíritu Santo de Dios fluya y podamos controlar toda esta masa corporal que cada uno tenemos. Acción atrás de una palabra, porque dice que la fe, una fe sin obras, es una fe muerta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que hacer algo para poder estar bien delante de Él. Tenemos que ir para poder hacer lo que se nos ha mandado hacer. Acción atrás de cada palabra que el Señor dejó escrita. Acción, una fe activa para que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros cosas grandes puedan suceder en la vida de uno y en la vida de los que nos rodean. Pero hay una acción atrás de cada palabra. La llenura del Espíritu Santo no es acostarte temprano y levantarte tarde y ya amaneciste lleno del Espíritu Santo. No, hay que estar activo, buscando, en la búsqueda. Como dijo Jesús, dijo: aquellos que buscan a mi Padre de noche y de día. Busca a aquellos que tengan un corazón contrito y humillado. Tales adoradores Dios busca. Pero a Dios no le puedes llegar diciendo: yo tengo un corazón contrito y humillado hoy, háblame, Señor. El Señor conoce. El Señor te conoce y me conoce a mí. Sabe dónde está la hipocresía, sabe dónde está la lealtad, sabe dónde están los que son tibios, sabe dónde están los que están siempre avivados en el fuego. Al Señor no le podemos engañar, al Señor le tenemos que venir con toda la humildad y una humildad verdadera, porque a Él no se le engaña. Y el Espíritu Santo de Dios no fluye si tú no estás con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Jehová. Hay una acción atrás de cada palabra. La iglesia activa es una iglesia donde puede fluir el Espíritu Santo a través de todos y cada uno de nosotros, y milagros sucederán. No porque nosotros queramos que sucedan milagros, porque el Espíritu Santo respalda los milagros a través de todos aquellos que le buscan. Es una acción atrás de la palabra. Hacedores, no solamente oidores.
Que caminemos en fe, que cambiemos nuestros pensamientos, que no nos conformemos a los pensamientos de este siglo, que lo busquemos a Él. Como dice en el libro de Romanos 12, 1 y 2. ¿Para qué? Para que sea su voluntad santa y perfecta en nosotros. Pero es para que se haga, no que se va a hacer. La llenura del Espíritu Santo es lo mismo, absolutamente. Tiene que ser una fe, una cosa activa. Todos los días tenemos que pedir el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que buscar un tiempo para Dios. Dios nos da 24 horas y nosotros corremos, se nos acaba el día. Porque prefiero dormirme temprano porque mañana me levanto temprano. Prefiero dormir las 8 o 10 horas porque si no voy a andar muy desvelado y de mal humor mañana. Pero para Dios no hubo ni 5 minutos porque se me acabó el día. ¿Cómo puedes tener un Espíritu Santo activo? ¿Cómo puedes tener tu espíritu activo con el Espíritu Santo de Dios si buscas el yo? Si prefieres el yo. No va a suceder. Si tienes el Espíritu Santo, pero tú gobiernas tu cuerpo, no el Espíritu Santo. Y hay una confusión muy grande. El venir a la iglesia no activa tu espíritu, el espíritu tuyo ya debe venir activo a la iglesia. No queramos venir a recibir el Espíritu Santo, sino traerlo a la iglesia para que el Espíritu Santo de nosotros se doblegue, el Espíritu Santo de nuestro ser se doblegue ante la presencia de Dios. Ha habido muchas confusiones en eso. Y todo ese tiempo que yo he estado pensando cómo la iglesia a veces viene a buscar la llenura del Espíritu Santo a este edificio y no la busca en casa. Cómo llegamos aquí a la iglesia a veces queriendo invitar al Espíritu Santo que entre y se mueva entre nosotros. Se supone que nosotros debemos de traer al Espíritu Santo ya en nosotros. Lo puedes invitar a que se pasee entre medio de nosotros. Lo puedes decir, Señor, tócame una vez más. Pero no que venga de afuera hacia ti. Tenemos que despertar nuestro espíritu para que el Espíritu Santo que tenemos y que mora en nosotros se conecte. Porque vienes y dices tú, el servicio estuvo muy así como que no se sintió el mover del Espíritu Santo. ¿En dónde estabas? ¿En qué situación llegaste a la iglesia? Tú no puedes decir que el Espíritu Santo de Dios no se movió porque tú no lo sentiste. El Espíritu Santo de Dios se mueve con o sin tu permiso. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar con o sin tu permiso. El Espíritu Santo de Dios se mueve y hace milagros aquí que tú no estuviste dispuesto, no es culpa del Espíritu Santo. Pero no vengamos a buscar leña para nuestro fuego donde no hay. ¿Qué le dijeron a la iglesia aquella? Dijo, has dejado morir tu primer amor. No le dijo, la palabra no dice, y yo dejé que se muriera su primer amor. Le echó la culpa a la iglesia. Lo hizo personal. Ustedes dejaron morir su primer amor. ¿Saben quiénes son los únicos que el Señor les manda a decir y que dice la palabra? Y el Señor los dejó que se hundieran en sus propias concupiscencias, en su lascivo. Es en aquellos que no tenían el Espíritu Santo de Dios. Los dejó que se enviciaran y que se murieran lejos de Él. Pero nosotros que estamos dentro de la iglesia, que decimos ser hijos de Dios, debemos de tratar de imitar a Cristo Jesús todos los días, dice, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Y si esa no es su prioridad en este día, yo le invito a que la haga su prioridad. Amén. Imitemos a Cristo, porque Él es el varón perfecto a quien nosotros debemos de usar como modelo para nuestro diario vivir.
Es que pastor, es bien fácil, él nunca se casó, él nunca tuvo problemas. ¿Qué les puedo decir yo? La sabiduría estaba en él. Por eso se quedó soltero. Pero déjeme decirle, dice la palabra también, que aquel que ha encontrado esposa ha encontrado el bien de parte de Dios. Amén. Habla, Señor, ahorita ahí, la pastora. Pero ¿qué debe uno de hacer? Comportarse como Cristo lo hubiera hecho. Yo siempre me pongo a pensar de esta manera, cuando el día está malo. Si Cristo aguantó latigazos, que no aguante que me griten el día de hoy. Sí. Si Jesucristo fue crucificado, ¿qué tengo yo que decir? Y eso es la verdad. Y uno debe de ponerse en esa posición. Así nos toca, dice el hermano. Si el Señor estuvo dispuesto a sacrificar su vida por mí, y el Señor dijo, solamente hay 2 mandamientos que rigen en esta vida: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo esto está basado en el Evangelio. Así es que no importa qué tan malo se vea el día, pidamos los frutos, busquemos los frutos del Espíritu Santo. Si alguien te hace enojar, pide paciencia. Si alguien te grita, busca la paciencia. Si alguien te ofende, dale perdón. Porque eso es a lo que hemos sido llamados. No a dejarnos a ser abusados por alguien, pero sí en lo que cabe. Tener la benignidad, tener la bondad, tener la mansedumbre, tener la paz en nuestro corazón, tener el amor. Porque esos son los frutos que debemos de anhelar, porque son los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de buscar, porque entonces el Espíritu Santo de Dios en realidad está fluyendo en nosotros. Y no tengamos miedo de lo que el Señor nos pide, porque si el Señor nos lo pide, el Señor va a respaldar lo que Él nos pide. Amén. A través de su Santo Espíritu Él nos va a dejar saber lo que Él busca de usted y de mí. Y si Él nos lo manda a pedir, quiere decir que Él está 100% en el asunto y no nos va a dejar fallar ni fracasar en el intento. Pero eso solamente se logra, y el discernimiento llega solamente con la llenura y la fluidez del Espíritu Santo que está en nosotros. No que va a llegar, que está en nosotros, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo cuando nosotros le recibimos. Le hemos abierto la puerta y lo hemos invitado a sentarse a nuestra mesa. O sea, es que él ya no es extraño. A ella no se le tiene que invitar, porque por eso lo dice: yo me siento a la mesa contigo. Si tú me diste la oportunidad, si tú te diste la oportunidad, yo estoy contigo y estaré contigo todos los días. Pero tenemos que ser activamente todo el tiempo con Él. No solamente en la necesidad, no solamente agradecer cuando hay felicidad, no buscarlo solamente cuando nos conviene, sino en todo el tiempo. El Espíritu Santo es poder para nosotros, los hijos de Dios. Porque dice el Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es poder para nosotros, los hijos de Dios, la llenura del Espíritu Santo dentro de nosotros, no de afuera, dentro de nosotros. No busques afuera lo que debes de tener ya adentro. No busques en otro lugar lo que debe de ya estar en ti, lo que debe de ya estar en mí. Yo no lo debo de andar buscando afuera. Al contrario, debo dejar que fluya, debo de menguar yo. Debo de doblar rodillas, debo de decir: cierto, me equivoqué, Señor, te fallé. Y dejar que el Espíritu Santo sea quien gobierne mi ser.
Todo vicio viene de afuera. Toda maldad llega de afuera. Todas las ideas falsas llegan de afuera, son dardos del enemigo. El Espíritu Santo debe de morar en ti. Y es el que debe redarguirte para que puedas dejar que esto no penetre y no llegue hasta acá. Póngame el versículo de Hechos 4:31, por favor. Y con esto voy a cerrar. Para que sepamos que cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios fluya, que nos llenemos del Espíritu Santo, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense venir a la iglesia sin orar, llegar a la iglesia y no orar. ¿Qué palabra de Dios se traería a este lugar? ¿La palabra de Dios cambiaría? ¿O cambiaría su ser? ¿Cambiaría mi persona? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El Señor dejó sentir su presencia. Dijo, aquí estoy. Tanto que estremeció el lugar. Pero lo dijo muy claro, cuando hubieron orado. No antes de orar para que supieran que podían orar ahí. No antes de llegar para que supieran que allí era el lugar para orar. Dijo, cuando hubieran orado. Cuando usted termine de orar aquí en este lugar, si la presencia del Señor se quiere manifestar de esa manera, ¿qué cree que va a suceder? Este lugar se va a estremecer. Amén. Y entonces dice, y entonces fueron llenos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. No nomás porque llegaron ahí, no nomás porque usted llegó a tiempo, ya es cosa. Cuando vieron orado, acción con la palabra, acción con la palabra. Aquellos que dicen, ya el Espíritu Santo está en ti, tú ya no tienes que hacer nada, mentira del diablo. Tienes que estar activo para que el Espíritu Santo de Dios también obre en ti y en mí. Activo para que el Espíritu Santo de Dios obre en ti y en mí. Orando, alabando al Señor, clamando su nombre, poniendo el día en sus manos, con la palabra, exacto, leyendo la palabra. Una acción, dice la palabra. Una acción. Para que todo el que en él crea, dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No nomás dijo para todo aquel que lo conoció. Hay que ver, hay una acción antes de él. Tienes que creer que Él era el Hijo de Dios, que Él fue el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. No sé si ustedes han leído por ahí en la historia de Jesús, que dicen, sí, Jesús, el hijo de José y de María. Y como que Él es el Cristo, si es el hijo del carpintero. Por eso dicen que en su pueblo no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús, el hijo de José y el hijo de María. Nadie va a creer que yo soy un pastor. Nadie va a creer que usted es cristiano a como yo me comporto y a como ustedes se comportan. Pero si yo me comporto como un hijo de Dios, aunque yo no diga que soy pastor, van a saber que voy a una iglesia. Si usted se comporta como un hijo de Dios, no necesita decir ni a qué iglesia pertenece. Con eso van a saber que usted va a una iglesia.
Pero si usted se comporta como cabra de monte y no como oveja del redil del Señor, ¿sí? Si a usted le gusta andar brincando a la cerca, que hoy sí soy y mañana no soy, entonces usted no va a demostrar que usted es un hijo de Dios. Yo tampoco lo haría. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos mantiene en el redil, y nosotros caminamos conforme a lo que Dios ha hecho y ha puesto en cada uno de nosotros. Ahí es donde se hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo que no conoce a Dios. Entre un hijo y un huérfano. ¿Cómo le haremos? Acción con cada palabra. Y recibiréis poder cuando hayas sido llenos del Espíritu Santo. Pero les dijo, vayan a tal lugar y ahí esperen a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y ahí estuvieron juntos, unánimes, todos orando. Acción para recibir lo que estaban buscando. Comenzaron 500 y acabaron 120. Los que se fueron no habla de ninguno de ellos, habla de los que se quedaron. Habla de los que se quedaron, que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vino un viento recio y todos fueron testigos de que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que Pedro predicó. Era tanta la llenura del Espíritu Santo que ¿cuántos fueron? 3,000 varones se convirtieron con una sola prédica en ese día. Pedro no salió gritando, hey, escuchen, ahora ya soy lleno del Espíritu Santo, pónganme atención. No, predicó con denuedo la palabra del Señor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Usted tendría el valor de pararse ahí en la esquina como le gustaba al hermano, con el megáfono allá gritando, arrepiéntanse nido de culebras. Háganse para acá por entrarles un cubetazo de agua, aquí los bautizan. No, ¿por qué? Porque no tenemos la confianza, y si no tienes la confianza quiere decir que no estás sintiendo el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Un estruendo de muchas aguas se escucha.